Muy buenos días a todos. Le damos las bienvenidas a todos ustedes al ciclo País, aprovechamiento de los acuerdos y las herramientas de la LADI en esta oportunidad para el ciclo País México. Agradecemos a los presentes que si la conexión de internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría General de la LADI. Para la apertura de este ciclo contamos con la presencia del secretario general de la LADI, el doctor Sergio Abreu, del embajador Víctor Manuel Barceló, representante permanente de México ante la LADI, y con la subsecretaria Mónica Martínez. Para apertura de este ciclo ofrecemos la palabra al secretario general de la LADI, doctor Sergio Abreu. Adelante, secretario. Es un honor y una satisfacción tener las palabras de apertura para el ciclo País 2023, en este caso dedicado a México, según la metodología que hemos y venimos aplicando para la dinamización de esta plataforma digital de las pymes grandes negocios. Pero antes de comenzar, debo saludar, como corresponde, a las autoridades del Gobierno de México que nos acompañan en este evento, y en particular agradecer la presencia del embajador Víctor Manuel Barceló, representante permanente ante la ALADI, del señor Arturo Juárez Juárez, director general de Acceso a Mercados de Bienes de la Secretaría de Economía, de Félix González Sáenz, director general de Reglas de Origen y Análisis de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y al representante alterno de México, don Rodrigo Contreras. En el 2020, el ciclo Países capacitó a las pymes, a las pequeñas industrias de cada país, con los nuevos instrumentos y herramientas, como llaman, digitales de la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios. Este es un tema muy importante porque está dirigido precisamente a dinamizar el comercio intrarregional, que en lo relativo con las micro, pequeñas y medianas empresas sufrió un enorme impacto por la pandemia del COVID, donde se perdieron 30 millones de puestos de trabajo. Como ustedes saben, las pymes representan el 98% del tejido empresarial y el 67% de empleo de la región, teniendo inclusive la región un porcentaje superior al 60% de empleo informal. En esta segunda edición del ciclo País de 23 está dedicado a analizar para cada país miembro cómo se puede lograr el mejor aprovechamiento de las herramientas y de los instrumentos que se encuentran incorporados en los acuerdos de la LADI. El objetivo, obviamente, como ustedes saben, no hay integración si no hay comercio. No hay comercio, no hay empleo, no hay empleo, no hay paz social. Y tenemos que superar en lo posible y con todo nuestro esfuerzo el 12% del comercio internacional de los países de la LADI, solo el 12%, una cifra menor comparada con el comercio intrazonal o regional de Europa, que supera el 63%, y de Asia, que va superando el 52%. En el caso de México, sus importaciones intrarregionales llegan al 8% y sus exportaciones intrarregionales al 12%, según el informe de Comercio Exterior Global del año 2022, elaborado en la LADI. Es decir, que el objetivo en este caso es mejorar, a través de nuestro organismo de integración, el comercio interregional, en este caso dinamizando en lo posible todos los instrumentos que son de última generación en materia digital. En el día de hoy, el equipo de funcionarios de la LADI realizó un estudio importante y va a presentar 3 herramientas o 3 instrumentos que se suman para promover el comercio. El primero da cuenta del potencial que representa la red de acuerdos de la LADI.
El segundo exhibe cómo México aprovecha estas preferencias derivadas de la red de acuerdos vigentes. El segundo. Y el tercero, se elaboró una matriz de empalme que identifica la demanda no atendida regional respecto de productos mexicanos de probada competitividad a nivel mundial. Es decir, en la que México podía poner o concentrar sus objetivos, su atención para satisfacer. Durante el presente ejercicio, conoceremos las herramientas que la LADI pone a disposición de los agentes económicos, y en México, en cuanto a los estados mexicanos, referiremos a las fichas descriptivas de 16 acuerdos de la que participa México, así como la información relevante correspondiente a 944 partidas arancelarias de su oferta exportable. Todas estas relaciones y preferencias se encuentran, obviamente, dentro de los acuerdos que están firmados en la LADI. De manera que, incluso actualmente, esta red de acuerdos permite que 3 de cada 4 productos mexicanos accedan con preferencia a los mercados de la región, pagando o abonando la mitad de arancel que otros competidores comerciales. Es un espacio de mejora de lo que es la preferencia, pero que también tiene aún un espacio, un margen para mejorar por el aprovechamiento de estas oportunidades, ya que del total de los productos con preferencia, México utiliza un 37%, lo que nos muestra la potencialidad que muestra su oferta exportadora y su capacidad de diversificación en la región como fuera de la región. De manera que simplemente las empresas mexicanas, que es muy importante, son las que puedan aprovechar este ciclo país utilizando estas herramientas que van a estar sujetas a un permanente mejoramiento, y que son gratuitas. Es decir, acceso a mercados y conexión empresarial. Y esta es la oportunidad y el apoyo que nosotros queremos hacer, no solo a los estados, y en particular estados que tienen una muy importante asimetría económica en la región. De los 3 grandes socios más importantes de ALADI son México, Brasil y Argentina, que tienen sus características especiales en su sector empresarial, en su ubicación geográfica, en sus tratados con terceros países, pero también que tienen un elemento importante, o deben tener una importante incidencia en lo que es el aumento del comercio interregional. De manera que aquí se promueven la utilización de los instrumentos y los que vamos a estar elaborando, la capacitación a los empresarios, y en este círculo virtuoso del desarrollo, comercio, con empleo y con paz social. De manera que es un esfuerzo puntual y además es importante el que venimos, en este caso, con México, que es un país muy importante, está ubicado geográficamente en otra dimensión, tiene un comercio muy activo, pero también tiene un liderazgo de carácter geopolítico que con los otros países en esa diferente categoría que existe en la LADI, pueden tener la posibilidad de ir no solo cooperando, sino coordinando con los otros organismos de integración para que nuestra gente y nuestros pueblos en el continente más desigual del planeta puedan vivir mejor, que al fin es el objetivo de cualquier persona con sentido humanista y sobre todo con visión histórica de que el pasado, con sus luces y sus sombras, siempre vuelve a golpear a nuestra puerta intentando repetirse. Así que con esta reflexión, y antes que terminar, el saludo a la secretaria adjunta que me había olvidado, yo les agradezco y a todo el equipo de ALADI, que ha sido un trabajo realmente excepcional. Estoy inaugurado y le agradezco
embajador, y a las autoridades mexicanas por su presencia en esta experiencia que vamos a tratar de profundizar. Gracias, éxitos. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Ahora le damos la palabra al embajador Víctor Manuel Barceló, representante permanente de México ante la LADI. Adelante, embajador. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, formando parte del ciclo País que está dedicado a la nación que tengo el honor de representar, México. Quiero saludar muy atentamente a los funcionarios de la Secretaría General de la LADI, encabezada por el doctor Sergio Abreu, la subsecretaria Mónica Martínez, los jefes de departamento y colegas de la asociación que participarán en este evento. Asimismo, expresar mi agradecimiento a los funcionarios de la Secretaría de Economía de México que nos acompañan el día de hoy y que brindarán información muy relevante para la comercialización de bienes y servicios en América Latina. Arturo Juárez, director general de Acceso al Mercado de Bienes, y Félix González, director general de Reglas de Origen y Análisis de Comercio Exterior. Hago énfasis en que la relación que México ha tenido con la Asociación Latinoamericana de Integración data desde sus inicios en 1980 como miembro fundador, así como de su antecesora en 1960, la ALAL. Este mecanismo permite a México posicionarse en la región, brindando a sus empresas oportunidades de comercialización de sus productos por medio de los diversos acuerdos comerciales de los que México es parte y que cuentan más de 20. Hoy en día, México es sin duda uno de los motores que la LADI tiene en la comercialización de bienes y servicios. México, a pesar de un entorno internacional incierto, vive un gran momento económico. La reorientación de las cadenas internacionales de suministro, combinado con el alto grado de apertura de nuestra economía y la existencia de mano de obra altamente calificada, entre otros factores, lleva a que nuestro país sea uno de los principales beneficiarios del fenómeno conocido como nearshoring. Ejemplo claro de ello es el anuncio efectuado en febrero de este año por Tesla, empresa referente en la fabricación de autos eléctricos, que invertirá alrededor de $10,000 millones en nuestro país para la apertura de una planta. Si bien uno de los más importantes, es tan solo un ejemplo. En 2022, la inversión extranjera directa aumentó un 12% en comparación con el año anterior. También se comenzó la construcción de 47 nuevos parques industriales en el país y se estima que el nearshoring generó aproximadamente $30,000 millones en México el año pasado. No obstante, uno de los principales retos que tenemos por delante es asegurarnos de que las empresas de todo tipo, y no solo aquellas que ya figuran de manera prominente en el comercio internacional, puedan beneficiarse de las oportunidades que México ofrece. Me refiero, por supuesto, al caso de las pymes. Estas pymes son fundamentales en el panorama económico regional. México cuenta con 6 millones de establecimientos considerados como micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99.8% de las empresas de nuestro país y generan el 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto. No obstante, existe una gran área de oportunidad para consolidar su presencia en el sector exportador. Las cifras
son muy similares en otros países de América Latina y el Caribe. En el caso de Uruguay, por ejemplo, las pymes son el 97% de las unidades productivas del país. Es por ello que uno de los principales objetivos de eventos como este es lograr que empresas de toda clase tengan visibilidad de las oportunidades a su alcance, ya que frecuentemente es el desconocimiento, más que la falta de capacidades, lo que limita su potencial de expansión. Invito a los y las participantes que nos acompañan el día de hoy a hacer uso de las múltiples herramientas que la ALADI ofrece, particularmente para las pymes, y a explorar las oportunidades que existen no solo en el ámbito del comercio de bienes, sino de servicios, que representan algunas de las posibilidades más interesantes en el comercio interregional. Les deseo el mayor de los éxitos y nos reiteramos a su disposición para brindarles el apoyo que puedan requerir. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Antes de dar el comienzo con los paneles previstos para este ciclo, le solicitamos que en caso de tener consultas, realizarlos en el chat y especificar a quién está dirigida la misma, para ser evacuadas al término de las exposiciones. A continuación pasamos a ofrecer la palabra a los diferentes panelistas previstos para este ciclo de México. Para hablarnos de las oportunidades y beneficios en los acuerdos comerciales vigentes, ofrecemos la palabra a Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bien, pues iniciando este ciclo país, que en el caso del día de hoy corresponde a México, me voy a permitir hacer mención del primero de los productos, de los tres productos que el día de hoy nos convocan, que ya el secretario general hizo mención. Y bueno, pues me gustaría iniciar esta presentación poniendo en contexto que la región representa alrededor de 600 millones de consumidores. Esto significa el 7% de la población mundial y consolida el 5% del PIB regional, mundial. Entonces, pues con eso estamos dimensionando el alcance que la red de acuerdos que México tiene en la ALADI, pues el potencial de explotación, de utilización y de aprovechamiento de los mismos. Entonces, me gustaría iniciar la conversación con qué son las fichas descriptivas. ¿A qué nos referimos con el concepto de fichas descriptivas? Básicamente, esto es la consolidación, la estandarización y definir una estructura única para poder tener aproximación a la red de acuerdos que tiene la Secretaría en vigor. Nosotros tenemos más de 105 acuerdos, sin embargo, para los fines de este ejercicio, lo que se eligió fueron aquellos que tienen como elemento común la incorporación de preferencias arancelarias, de tal forma que a través de estos documentos que tienen la intención de crear una aproximación amistosa, amigable con los instrumentos, bueno, pues podamos comparar todo el universo que forma parte de la asociación. Específicamente, en este caso, vamos a referirnos a algunos ejemplos de los acuerdos en los que México participa. ¿Cuál es la utilidad de este ejercicio? Aproximar los conceptos, contenidos y alcances de cada acuerdo, promover su aprovechamiento con el objetivo de aumentar el comercio y la inversión en la región. Esta red de acuerdos no solo pretende promover o incentivar al exportador último, sino establecer las condiciones que representa o las ventajas que representa esta red de acuerdos para la inserción a las cadenas de valor y la atracción de inversión en los territorios socios de la ALADI, dada la red de acuerdos y las preferencias consolidadas a la fecha. Entonces, estas fichas, bueno, pues en algunos casos nos servirán para recordar algunos conceptos, actualizarlos. También estamos seguros que será en algunos casos la primera aproximación a este tipo de instrumentos, es decir, conocerlos, pero creo que la intención más profunda en este ejercicio deberá de ser provocar la atención a los mismos y generar actividades, generar agendas de trabajo que en cualquiera de los niveles
o de las etapas en las cuales nosotros estamos participando en el comercio de bienes y servicios, tendríamos que tomar decisiones. Entonces, las fichas están conformadas. En el caso de la selección a México, tenemos los acuerdos regionales y tenemos los acuerdos de complementación económica. En este conjunto encontramos diferentes fechas en la celebración de estos instrumentos. Como comparación, ARCO tenemos del año 1983 al 2015. Y como todos sabemos, a lo largo de este periodo de tiempo han ocurrido y se han incorporado en las agendas de negociaciones comerciales una diversidad de temas que la asociación y las negociaciones que se han llevado al marco de este conjunto no ha sido omisa de incorporarlos. Y por eso es que vamos a tener una gran diferencia entre instrumentos que nosotros revisemos para las primeras fechas respecto de los más recientes. Entonces, este índice que nosotros estamos considerando hoy en la pantalla es el número de instrumentos, son los instrumentos que forman parte de las fichas descriptivas para el caso de México. ¿Qué es lo que vamos nosotros a encontrar en estos instrumentos? Bueno, de manera, repito, homologada y estandarizada, vamos a aproximarnos a conceptos y el alcance que en materia de comercio de bienes se refiere a las preferencias arancelarias, a las reglas de origen, incorporando en las reglas de origen todos los elementos que tienen que ver con si son reglas generales, si son reglas específicas, dónde hacer las consultas, disposiciones en materia de acumulación de origen. También tenemos identificados los temas de salvaguardias, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas leales de comercio exterior, dumping y subsidios. Es decir, todos estos elementos, en la medida en que son incorporados en los acuerdos, es que tienen su sección destacada en cada una de las fichas descriptivas. En el caso de aquellos acuerdos en los que materias de servicios en general y en algunos casos, algunos específicos, como el caso de telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal de personas, nosotros también vamos entonces a poder primeramente identificar la incorporación del concepto, la definición del mismo y el alcance que para cada uno de los acuerdos se está incorporando, se tiene incorporado. Disciplinas de la última generación, los temas de inversión, también nosotros vamos a poder identificar cuáles son los compromisos que en materia de los acuerdos establecidos o registrados en la LADI se dispone, y aquellos que también incorporan recientemente los temas como normas técnicas, políticas de competencia, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico y evidentemente estos temas laborales, ambiental y comercio de género que también han sido ya incorporados y plasmados en los instrumentos, los vamos a identificar y con ello, bueno, pues tendremos una manera estandarizada y homogénea de poder comparar los acuerdos. ¿A qué me refiero con comparación de acuerdos? Nosotros vamos a encontrar en cada una de las fichas para cada uno de los acuerdos este tipo de diagramas en los que vamos a poder identificar cuál es la profundidad y cuáles son las áreas de oportunidad que existe en cada uno de los instrumentos registrados actualmente. Aquí estoy ilustrando dos casos ARCO, digamos, de las comparaciones que en los acuerdos en los que participa México podríamos encontrar. En el primero, identificamos que por familias de productos, por grupos de productos, que esto es una definición que la Secretaría General de ALADI tomó en consideración para los fines de los productos que hoy estamos presentando, vamos a poder aproximarnos de manera oportuna con aquellos sectores productivos en los cuales tenemos injerencia. Y nosotros, si comparamos el primer cuadro, podemos observar que el número de productos o de ítems con preferencia del universo arancelario alcanza el 99.42% del mismo. Es decir, de 6.524 ítems, este acuerdo prevé preferencias para 6.486, con una preferencia promedio del 99.49. Es decir, tenemos
en existencia acuerdos con alta cobertura a nivel de productos. Sin embargo, en el cuadro de la derecha, nosotros podemos ver que en la definición de preferencias en algunos acuerdos, en algún acuerdo específicamente, tenemos solo el 12.9% del universo arancelario cubierto o identificado con algún beneficio preferencial o alguna preferencia arancelaria, que éstas alcanzan el 66.56%. Es decir, vamos a encontrar un reducido alcance en la cobertura de productos y una todavía sobrada posibilidad de incorporar las ventajas a nivel de aranceles. Entonces, este es el tipo de ejercicios, es una aproximación inmediata que nos permite identificar las oportunidades existentes ya en materia de aranceles y también aquellas áreas de oportunidad en las cuales tendríamos que, en la medida y en el alcance de cada una de sus actividades, tener en el radar para la generación de agendas de trabajo específicas. Entonces, esto es el ejemplo de los indicadores que vamos a poder identificar, encontrar en cada uno de las fichas descriptivas que hemos generado. Entonces, este universo de documentos estandarizados son 48 de los 105 disponibles. Como ya lo vimos inicialmente, el hilo conductor es en donde existan preferencias arancelarias. En la página de ALADI, nosotros vamos a identificar ya una sección que dice conoce los acuerdos, y por cada uno de los países participantes vamos a encontrar el índice de instrumentos que fueron puestos o que fueron elaborados con esta dinámica. Me gustaría entrar de manera muy rápida a conocer uno de los elementos, y lo vamos a hacer en vivo. Es una actividad de alto riesgo, pero así nos gusta aquí en la ALADI correr los riesgos e impulsar estas. Sí, bueno, tenemos ahí algún tema de uso de ancho de banda que podría en algún momento limitar. No sé si esta es la razón, pero me salió fluido. Entonces, bueno, pues al menos ahí podremos encontrar alguna explicación, si no fuera el caso, pero encontramos ya entonces el índice de acuerdos que fueron transformados, que fueron elaboradas, su correspondiente ficha descriptiva, y me gustaría tener acceso, por ejemplo, vamos a seleccionar el acuerdo complementación 67 México-Perú. Esto es el instrumento que para cada acuerdo vamos a poder encontrar, repito, con una estandarización en el análisis y descripción del instrumento. Vamos a encontrar como primera sección comercio de bienes, en donde identificamos aquellos preceptos, los conceptos que deberíamos de estar ya normalizando en las operaciones comerciales de nuestras empresas, en las operaciones comerciales, ya sea al interior o como, digamos, las exportaciones últimas. Entonces, vamos a encontrar la identificación de criterios, el alcance que tiene cada uno de ellos en cada acuerdo. Vemos que en materia de comercio de servicios, también en el caso en que estén incorporadas estas disposiciones en los tratados, vamos a identificar cuáles son las definiciones básicas, cuál es el alcance. En el caso de este acuerdo, tenemos compromisos específicos en materia de servicios profesionales, en materia de servicios financieros, entrada y estancia temporal de personas de negocios, reconocimiento mutuo certificados. Es decir, vamos a poder comparar rápidamente cuál es el alcance de cada uno de los acuerdos. En otros temas, ya temas de última generación, como lo habíamos identificado, este acuerdo ya incorpora materia de reconocimiento y protección de denominación de origen, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias. Y a continuación, nosotros estamos visualizando este cuadro que ya les hice mención en la presentación. En el caso, por ejemplo, de México como país beneficiario del trato preferencial, es decir, como país exportador, y Perú como otorgante de la preferencia, nosotros encontramos que en cada uno de los grupos identificados contamos con un amplio universo cubierto. O en el caso, por ejemplo, del grupo 1, productos agropecuarios, encontramos esta diferencia representativa en la cobertura, así como en la existencia de arancel todavía vigente. Entonces, este es el tipo de evidencia que nosotros vamos a poder identificar de manera muy pronta
en los documentos de análisis que estamos en este día presentando. Cada uno de los acuerdos tiene su recíproco, es decir, también identificamos Perú como país beneficiario de las preferencias y México como país otorgante de las mismas, en donde encontramos, pues no es casualidad, que el mismo Grupo 1 de productos agropecuarios es en donde todavía existe la posibilidad de tener algún análisis, alguna aproximación a los beneficios que podría representar alguna tarea adicional en esta materia. Entonces, además de que tenemos esta descripción de disposiciones y de alcance, nosotros también vamos a encontrar en cada una de las fichas descriptivas las ligas para tener acceso a los documentos específicos que nos ayudan a comprender el alcance y sobre todo la implementación y uso de estos instrumentos. En el caso de este acuerdo, por ejemplo, aquí yo puedo identificar de manera pronta cuál es el certificado de origen que vamos a utilizar en este acuerdo y entonces de manera expedita tener la posibilidad de conocer el universo de instrumentos o de requisitos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración para tomar decisiones en materia de comercio. Entonces, esto no solo, repito, tendría que ser un ejercicio para la visión de exportación final, sino también conocer las posibilidades de incorporarnos en las cadenas de abastecimiento. En esta reorganización o redefinición de la geografía de la producción y del empleo, es interesante conocer toda la red de acuerdos que la LADI tiene y las posibilidades de utilizar digamos, este acervo en materia de negociaciones que tiene 43 años acumulándose a partir del 1980 y que debería de formar parte, repito, de las decisiones que las empresas a nivel de comercio exterior deberían de incorporar en sus agendas. Entonces, bueno, esta sería una presentación breve, pero espero profunda, de la materia que nosotros vamos a poner a disposición del público en general. Consulta de las fichas no tendría ningún costo, no tiene ningún requerimiento de identificaciones particulares para entrar, descargarlos y utilizarlos de la página electrónica de la asociación. Muchas gracias por su atención y con esto daría término a la primera presentación de producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, para accesos a mercados, le vamos a dar la palabra a Arturo Juárez, director general de accesos a mercados de bienes, Secretaría de Economía. Adelante, Arturo. Muchas gracias a todos y antes que nada un saludo al doctor Sergio Abreu, secretario general de la LADI, a Mónica Martínez, secretaria adjunta y por supuesto a nuestro embajador Víctor Manuel Barceló, representante permanente de México ante la LADI, y a nuestro colega Rodrigo Contreras, representante alterno ante este organismo. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy complacidos, muy contentos de compartir el día de hoy con ustedes información, diría, muy relevante, importante, para que en nuestras empresas, y como bien lo señalaba previamente nuestro embajador y el doctor Sergio Abreu, nuestras pymes de la región, las pymes mexicanas, que tengan un mayor conocimiento de todos los instrumentos comerciales que hoy tienen a la mano y que sin lugar a duda ofrecen oportunidades de comercio, tanto para la exportación de productos mexicanos como para la importación de productos, insumos, componentes que requiere nuestra industria nacional y que son relevantes también en el comercio internacional. En ese sentido, creemos que la mejor manera de lograr el aprovechamiento de estos instrumentos es tener el mayor conocimiento posible de los mismos y sin lugar a dudas la excelente presentación que nos acaba de dar nuestro colega Alejandro Bonilla contribuyen a esto porque son una manera de facilitar el conocimiento y la utilización de esos instrumentos. En ese sentido, voy a hacer una presentación general relacionada directamente con el acceso a los mercados, particularmente con la relación comercial que México tiene con los socios de la LADI. Y bueno, aquí voy a comenzar diciendo que dentro de lo que México tiene en la LADI,
El comercio que tenemos al año 2022 alcanza los 34,000 millones de dólares, 15.2 en términos de exportaciones a la región y el 18.8% en términos de importación. Asimismo, es claro que el comercio de México con nuestros socios ALADI está concentrado en productos del sector industrial, un 82% del total importado y un 92% de lo que México exporta a la región. Y también, bueno, no es sorpresa también que nuestro principal proveedor y destino en la región es Brasil, un socio muy importante para nosotros y que sin lugar a dudas con un potencial enorme para duplicar y incrementar el comercio entre ambos países. Bien, en términos de los instrumentos que tenemos, de los acuerdos que tenemos con los socios ALADI, nosotros podríamos señalar y confirmar que tenemos dos tipos de instrumentos o acuerdos. Aquellos acuerdos que tienen una profundidad y cobertura amplia en términos no solo de acceso a los mercados de bienes, aranceles, beneficios arancelarios, sino también en términos de las disciplinas comerciales que sin lugar a duda también forman parte importante de lo que debe tener un instrumento comercial, porque eso garantiza y da seguridad y certeza a los operadores comerciales de que su producto llegue finalmente a los mercados y no esté sujeto a regulaciones o restricciones al comercio que en definitiva no ayudan a que este comercio en la región se incremente. Tenemos estos socios comerciales desde el año 1995, tenemos un acuerdo muy importante con Colombia, en el 99 tenemos un acuerdo ya también de hace tiempo con Chile, Uruguay en el año 2004 firmamos un acuerdo con una amplia cobertura de productos, Bolivia en el año 2010, se suscribió el AC66, donde también la cobertura en términos de productos y de disciplinas es muy importante, el acuerdo con Perú del año 2012, Panamá más reciente en el año 2015 y finalmente el acuerdo que tenemos tanto con Colombia, Chile y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico que complementan de una u otra manera la integración que México está teniendo en la región de América Latina. Por otro lado, tenemos aquellos acuerdos que son de una cobertura limitada, con una profundización en términos de beneficios arancelarios también limitada y con disciplinas de la misma manera que no corresponden a lo que nosotros nos gustaría tener en términos de lo que México ha venido planteando y negociando en los últimos acuerdos suscritos a nivel internacional. Pero bueno, acá en el marco de la ALADI tenemos acuerdos de complementación económica con Argentina, el AC6, el AC51 con Cuba, el AC53 con Brasil y tenemos un acuerdo sectorial de automotriz y autopartes Mercosur México, que también está vigente desde el año 2003. Por otro lado, tenemos acuerdos de alcance regional, lo que se le denomina las nóminas de apertura de mercados, el número 2 con Ecuador. Tenemos también una nómina de apertura de mercados vigente con Paraguay, que es el número 3, y también tenemos aplicando la preferencia arancelaria regional, número 4, con Argentina, Brasil, donde con estos dos países nos otorgamos un beneficio del 20% en términos de reciprocidad, con Cuba, donde México otorga el 28% de beneficios arancelarios en prácticamente el universo arancelario, mientras que Cuba otorga a México el 12% de beneficios arancelarios. Tenemos el mismo caso de Panamá, donde por ser considerado un país intermedio, se tiene también este tipo de beneficios, el 28% otorgado por México a ese país, y a cambio Panamá nos otorga el 12%. Y finalmente, Ecuador, donde a Ecuador le damos el 40% de beneficio arancelario, a cambio recibimos el 8%, y Paraguay, donde otorgamos el 48% de beneficio arancelario a cambio de un 8% en términos de este acuerdo regional que de una u otra manera se ha venido utilizando y que nos parece que sirve como plataforma para profundizar los acuerdos que hemos venido suscribiendo a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos dos acuerdos bilaterales de alcance parcial, el número 29 con Ecuador y el número 38
con Paraguay, que con seguridad son acuerdos que tendrían oportunidades muy importantes para profundizar en términos del acceso al mercado de bienes. Bien, aquí tenemos una lámina donde pues un poco se refrenda un poco lo que estamos señalando en términos de la profundización de los beneficios arancelarios que tenemos en cada uno de estos acuerdos, en términos del acceso a los mercados. Como ustedes pueden ver en la primera columna, en el universo arancelario de México, las concesiones que otorgamos en el marco de estos acuerdos, en los que se tienen con Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Alianza Pacífico, Bolivia, prácticamente más del 90% hoy día están cubiertos y están libres de arancel, sin mayores restricciones al comercio. Tenemos acuerdos más limitados como los acuerdos, el AC6, el AC53 o el de Cuba, donde la cobertura de preferencias arancelarias en términos del universo arancelario mexicano también es limitado. Los acuerdos con Cuba también forman parte de este grupo de países donde creemos que existen grandes posibilidades de profundizar y ampliar la cobertura de estos acuerdos. Tenemos el de Ecuador, por supuesto los acuerdos regionales, la PAR 4, la NAM 2, la NAM 3 y un acuerdo cultural, el número 7, que se tiene vigente con todos los países de la LADI. En términos de la cobertura sectorial, les diría que los primeros acuerdos que mencionaba, el de Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Alianza del Pacífico, Bolivia, inclusive, el sector industrial prácticamente tiene libre arancel de importación y exportación, por lo cual es una gran oportunidad que se podría tener y utilizar para efectos de exportar o importar cualquier producto industrial del capítulo 25 al 97 del sistema armonizado, y donde tenemos un poco más de limitación o una cobertura menor es en los productos agroalimentarios, pero que si bien no están en un 100% cubiertos, ellos ya alcanzan más del 80-85% de cobertura arancelaria con beneficios que en la mayoría de los casos son beneficios de eliminación total de aranceles de importación. Bueno, en términos de acceso a mercados de bienes arancelarios, esto es lo que es el mapa que tenemos hoy día vigente en el marco de la LADI con los socios comerciales. Y en términos de disciplinas, digamos que lo que para nosotros es muy importante tener en los acuerdos con una cobertura amplia son disciplinas que, como adelantaba hace un momento, nos permiten asegurar a los operadores comerciales que tengan la certeza de que sus productos, una vez que lleguen a los mercados de destino o los productos que llegan a México, no sean sujetos a restricciones no arancelarias que al final bloquean el comercio y no permiten la utilización correcta de estos instrumentos. Este tipo de disciplinas prácticamente México lo tiene con los acuerdos que mencioné hace un momento, con una cobertura amplia. Tenemos disciplinas de trato nacional, una disciplina de tratamientos arancelarios, donde regularmente establecemos como anexo los programas de eliminación arancelaria, programas de exención de aranceles aduaneros para evitar la aplicación de requisitos de desempeño, también compromisos en materia de restricciones a la exportación e importación, que también son muy relevantes. El tema de la transparencia en la aplicación de licencias de importación y de exportación, que sin lugar a dudas también son un elemento importante para evitar que estas licencias queden sujetas a requisitos de desempeño, que como yo, o como estamos diciendo, pues solo hacen limitar el comercio que tenemos en la región con los socios comerciales. Disciplinas de admisión temporal de mercancías, que es un tema también muy relevante, mercancías reimportadas después de reparación o alteración, muestras comerciales, material de publicidad, etcétera. Transacciones consulares es un tema muy importante. Tenemos comités de comercio, en algunos casos les llamamos comité de comercio de mercancías o comité de acceso a mercados, que son órganos donde nos permite discutir con los socios comerciales cualquier barrera o cualquier situación que se presente en la relación bilateral, que eso sin lugar a dudas también nos parece muy relevante porque permite atender cualquier preocupación de nuestros sectores productivos e impulsar el comercio
con nuestros socios comerciales. En el tema de las disciplinas de los acuerdos con cobertura limitada, ya también lo mencionaba, son disciplinas bastante generales en términos de las preferencias arancelarias otorgadas, algunas disciplinas bajo trato nacional, algunos acuerdos también traemos regulaciones en materia de restricciones no arancelarias y en preservación de las mismas o de las preferencias pactadas, que son, reitero, disciplinas muy generales, por lo cual desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva mexicana, tenemos una área de oportunidad enorme para poder profundizar y ampliar los acuerdos comerciales pendientes con algunos socios comerciales que tenemos todavía en el marco de la LADI, para poder tener acuerdos a lo que hoy día nos exigen nuestras empresas, nuestras pequeñas y medianas empresas, para buscar mayores oportunidades en términos de comercio de bienes. Bueno, finalmente aquí tenemos alguna gráfica donde nos muestra la evolución del comercio de México con la región, en particular las exportaciones e importaciones que tenemos previo a la pandemia con los socios comerciales en general de la LADI. Como ustedes pueden observar, realmente en el año 2018, 2019, el comercio pues no estaba tan dinamizado, pero afortunadamente y ahora en el año 2022, el comercio en términos de exportaciones está creciendo y también en términos de importaciones de México desde socios comerciales de la LADI. En términos de la participación de los destinos de los productos mexicanos, tenemos en primera instancia Brasil como el principal destino, que en los últimos años se mantiene como nuestro principal socio comercial en la región. Tanto en 2018 como en 2022 ustedes pueden observar que Brasil se mantiene como el principal destino de nuestras exportaciones, seguido por Colombia, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Ecuador y algún otro socio comercial. Pero este es en general los principales socios en términos de mercados de exportación de los productos mexicanos. En términos de la proveeduría que nosotros tenemos de la región, Brasil también figura como el proveedor más importante, tanto en 2018 como ahora en el año 2022, seguido por Chile, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, etcétera. Por lo cual definitivamente creemos que existen posibilidades importantes, potenciales importantes para seguir manteniendo, consolidando y impulsando el comercio con los socios comerciales de la LADI a través de la realización de este tipo de eventos, de seminarios, de webinars que nos van a permitir tener mayor conocimiento de estos instrumentos y que a su vez también nos van a permitir la mejor utilización de los mismos. De mi parte, eso es todo y estamos a la orden por cualquier comentario o consulta que tengan sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Juárez, director general de Accesos a Mercados de Bienes de la Secretaría de Economía. Ahora, para hablarnos de reglas de origen y comercio, le ofrecemos la palabra a Félix González Sáenz, director general de Reglas de Origen y Análisis de Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Adelante, señor González. Muchas gracias. Buenos días. Primero que todo, buenos días a todos. Quisiera agradecer esta invitación por parte del secretariado de la LADI y en particular al doctor Sergio Abreu y al embajador Víctor Manuel Barceló. Pues iniciando ya con el tema de reglas de origen, me gustaría, obviamente, es una parte complementaria de lo que mi compañero Arturo Juárez ya acaba de señalar. Las reglas de origen están íntimamente relacionadas en un proceso de negociación comercial y en la interpretación de un tratado con las preferencias arancelarias. Entonces, lo primero que tiene que hacer un exportador, una pyme, al momento de interpretar una regla de origen es como ya se mencionó, hay acuerdos de amplio alcance dentro de la LADI y otros que son limitados. Por lo tanto, la primera pregunta que se tiene que hacer ese exportador es si se encuentra negociado en el acuerdo, si dicho producto está negociado en el acuerdo, de tal forma que si está negociado, la siguiente pregunta relevante es si ese producto es originario. ¿Y qué significa producto originario? Que eso es clave. Aquí quiero enfatizar la palabra originario porque esa es la clave de las reglas de origen y del acceso a la preferencia. Si el producto es originario, va a tener acceso a las preferencias arancelarias negociadas
en cada uno de los tratados comerciales. Y un producto originario es aquel que sí cumple con todas las condiciones establecidas en los acuerdos, en el acuerdo en cuestión. Entonces, como primer comentario, como primer punto irrelevante es, ¿cuál es el objetivo de la regla de orígenes? El objetivo primero que todo sería determinar si está negociado, dicho producto está negociado en el acuerdo, y segundo, si ese producto cumple con que es originario para cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo, y por lo tanto, lo que se quiere hacer al final es acceder a las preferencias arancelarias. Esa sería la primera parte que todo el mundo tendríamos que sobre todo los exportadores y productores tendrían que evaluar al momento de analizar cada uno de los acuerdos. ¿Cuál es la estructura típica de un régimen de origen? Tiene dos pilares, se puede llamar. Uno que tiene que ver con disciplinas que determinan los criterios y obligaciones y derechos. Entre las disciplinas que estamos hablando y que se negocian, sobre todo en los acuerdos de cobertura amplia, es la disciplina de acumulación, la de minimis, la de bienes y materiales fungibles, la de juegos o surtidos, facturación por tercer operador o los registros contables. Estas son disciplinas que se suelen, incluso hay mucho más, que se suelen negociar en los acuerdos de última generación y incluso hay disciplinas aún más sofisticadas. La segunda parte de la estructura del régimen de origen tiene que ver con las condiciones específicas que tiene de los procesos productivos, así como restricciones en la utilización de insumos, que viene siendo las reglas de origen específicas básicamente. Y bueno, y dependiendo de la estructura productiva y la disposición de insumos, muchas veces en el lenguaje coloquial podemos decir que una regla de origen es flexible o estricta. Va a depender de la estructura productiva de cada país y de la disposición de insumos. Otra parte relevante de las reglas de origen y que en los últimos tratados se ha enfatizado muchísimo es que también fomentan, o podrían fomentar el desarrollo de cadenas productivas, que es algo muy relevante que en términos de ALADI yo creo que tendríamos que buscar esos encadenamientos productivos entre los diferentes países. Y también otra cosa importante como política, son criterios muy relevantes para política industrial. Entonces la regla de origen tiene varias funciones que son muy relevantes y que tenemos que aquilatar al momento de hacer este tipo de negociaciones y de evaluar la conveniencia de reglas estrictas o flexibles. Bueno, como les dije anteriormente, la palabra clave aquí en regla de origen es originario. Si un producto es originario, tú ya tienes acceso a la preferencia arancelaria. Entonces aquí la clave es buscar que el producto sea originario. Entonces, vamos a irnos por el primer grupo, los más obvios. O sea, ¿qué productos pueden ser considerados como originarios? Primero que todo, los que se llaman, lo que llamamos totalmente obtenidos. ¿Qué son un producto totalmente obtenido? Es cualquier producto que sea producido en el territorio de los países miembros del acuerdo. Y son los ejemplos, ahí los tengo en ejemplos típicos en las fotografías, pues es cualquier producto vegetal, hongos o plantas, granos, cereales, todo ese tipo de cosas que sean totalmente obtenidos en el país. Eso sería un producto totalmente obtenido vegetal. También tenemos a los productos animales, los animales nacidos y criados en el país, se considera un producto totalmente obtenido. Crustáceos y peces y también productos de acuicultura son totalmente obtenidos y por lo tanto tendrían la preferencia, al ser originarios, tendrían totalmente la preferencia, y los productos minerales extraídos. Básicamente estos serían a grandes rasgos los totalmente obtenidos, y que para fines de reglas de origen básicamente tendríamos ya una preferencia arancelaria garantizada. Sí, solo sí también recuerden que se negociaron, que están en la cobertura de negociación. Eso es también muy importante, evaluar ese elemento. Otros productos originarios, ¿cuáles son? Producidos a partir de insumos originarios. Básicamente, si los insumos son originarios y los produciste dentro del territorio de las partes, pues automáticamente se considera que ese producto final es originario. Aquí pues, estamos poniendo un caso como el jamón.
el cerdo es originario, nacido y criado en la región. El producto, el embutido de cerdo, sería también totalmente obtenido, producido a través de insumos originarios y por lo tanto también tendría derecho a la preferencia. Estos son los productos más interesantes porque son productos producidos a partir de insumos no originarios. Sin embargo, o sea, es una combinación de productos, de insumos originarios y no originarios, y a sufrir una transformación, que esa es la palabra clave aquí, a sufrir una transformación sustancial que le daría una nueva individualidad. En este momento, ese producto podría ser considerado, dado esa transformación, en un producto originario. Aquí entraría mucho los conceptos que ahorita vamos a hablar rápidamente. Una forma de transformación podría ser el salto arancelario. Otra forma de mostrar la transformación podría ser el valor de contenido regional. Entonces, estos productos pues son los más interesantes en el sentido de que la regla de origen pues tiene que ser evaluada para ver si cumple o no el sentido de ser originario o no. Y estos en general se encuentran en anexos o apéndices de cada tratado y habría que buscar la regla que le aplica a cada uno de ellos, obviamente identificar el producto. Bueno, en general, ¿cómo son las reglas de origen? Ya había adelantado un poco. Los tipos de reglas, unas son salto arancelario, otras tienen que ver con valor de contenido regional, otras tienen que ver con procesos productivos y hay reglas mixtas. En general, se puede decir los tipos de reglas de origen que se negocian y se establecen en un tratado, en un acuerdo. O sea, otro tema, habíamos hablado de que en la regla de origen es posible establecer grados de flexibilidad. Dicho grado va a depender del abastecimiento que tenga de insumos. Por lo tanto, una regla estricta para un país podría ser que, obviamente, al no tener ese tipo de insumos y al exigirse ese contenido o que sean originarios ese tipo de productos, obviamente para ese país esa regla de origen va a ser estricta. También al exigir un valor de contenido regional muy alto, esa regla se puede convertir en una regla estricta, pero o sea, básicamente se tiene que evaluar caso por caso porque es un concepto en cierta forma subjetivo, es decir, que es flexible o estricta, pero básicamente esos serían los conceptos que podríamos mencionar para decir que es una regla estricta o flexible, que también va a depender del proceso de negociación y de la importancia que cada país asigne a ese producto al momento de negociar. Vamos a la siguiente lámina, es un ejemplo rápido de cómo leer una regla de origen de salto arancelario o brinco arancelario. Por ejemplo, tomemos, primero que todo tenemos que identificar, es básico, cuál es la subpartida o la subpartida del producto. En este caso estamos tomando el jugo de arándano, la 200981. O sea, ya que identificamos el producto con su clasificación arancelaria, nos vamos a la regla de origen de cada uno de los tratados. Vemos si está negociado, vemos la regla de origen específica que le corresponde a través de los anexos. Por ejemplo, en el enlace 66 con Bolivia, en el capítulo 5, que es la regla de origen, tenemos el anexo 503 que habla de la regla de origen específicas. Ahí vemos cuál sería la regla de origen específica de ese tratado en particular, pero habría que checar uno por uno. Entonces, la regla que en los tratados en general se negocia es por ejemplo, en este caso, un cambio de partida de la 200981 de cualquier otro capítulo. ¿Qué implica esto en el caso del jugo de arándano? O sea, el arándano está en el capítulo 8, 0810. Por lo tanto, el arándano fresco, al momento de que salta, por eso ese es el concepto de saltar o brincar, salta del capítulo 8 al 20, al convertirse en jugo de arándano, ese arándano puede ser, en su momento, puede ser no originario, puede ser de cualquier otro país. Y lo importante en este caso que estamos mencionando esta regla básicamente es la transformación productiva, el proceso productivo del jugo de arándano es el que está dando el origen del jugo, no los insumos. Este es un caso en particular. Podría haber casos en el cual exijas que el arándano sea originario y por lo tanto la regla de origen no sería como está escrita. Podríamos, excepto el capítulo 8. Entonces es muy importante leer una regla de origen con todos sus elementos y tener claro los insumos para producir dicho producto. Vamos ahora a las reglas a la resolución
252 de la LADI, que nos da el régimen general de origen, que es importante que también lo tengamos presente, y también la certificación. ¿Cómo funciona esta resolución 252? Las mercancías podrán beneficiarse del tratamiento preferencial establecido en el Tratado de Montevideo de 1980, siempre que sea acompañado de un formulario adoptado por la LADI. Eso es muy importante. Posteriormente, tenemos que previo a la solicitud, tenemos de certificado de origen, tenemos que presentar una declaración. Dicha declaración debe contener información relevante sobre los datos de la mercancía y del productor o exportador. Al mismo tiempo, nosotros como gobiernos, los países miembros de la LADI, tenemos que comunicar a la Secretaría General el listado de funcionarios habilitados para expedir dicho certificado de origen. Y posteriormente, a grandes rasgos, en el anexo 2 de la resolución 252, contiene los requisitos específicos de origen para acceder a la preferencia negociada. ¿Qué es un certificado de origen? Es un documento a través del cual el exportador acredita el cumplimiento originario de las mercancías y obviamente tiene que estar acompañado el producto por este certificado de origen. Obviamente, cada acuerdo comercial establece el tipo de certificación de origen válida. En general, en la LADI tenemos dos tipos de certificación. Es la autocertificación y la certificación por autoridad. Y también actualmente, muy importante, por las nuevas tecnologías de la información, estamos trabajando con varios países y también en el seno de la LADI para adoptar una certificación de origen digital que agiliza muchísimo y se demostró durante la pandemia. Entonces yo creo que es muy importante evolucionar del certificado en papel a un certificado en digital. Bueno, ya había mencionado los dos tipos de certificado de origen. La autoridad, primeramente, obviamente, como su nombre lo dice, es validado por la autoridad competente. En el caso de México, es validado por la Secretaría de Economía, en particular la Dirección General de Facilitación del Comercio. Lo firma la autoridad competente, tiene un formato controlado. Y también tenemos la autocertificación, que no requiere validación de la autoridad competente, es firmado por el exportador y es un formato de libre reproducción. Y como le mencionaba, ya estamos también trabajando en certificados digitales. Yo creo que ese es el a donde nos dirigimos, o debemos dirigirnos todos a buscar este tipo de certificación digital. ¿Por qué? Porque es más eficiente, menos costosa, se tramita en línea, es muy rápida, reduce tiempos y disminuye los costos. Entonces, es algo que debemos seguir trabajando. Yo creo que en el marco de la LADI hay un campo muy importante para trabajar en certificación de origen digital. Ya poniendo algunos ejemplos de los que les mencioné, ¿qué tipo de tratados tienen, qué tipo de certificación tiene cada uno de tratados? En general se dan cuenta en la izquierda, todos los acuerdos de cobertura limitada, el tipo de certificación que tenemos actualmente es por autoridad. El AC6 de Argentina, el AC51 de Cuba, el AC53 de Brasil, y así sucesivamente el AC55 con Mercosur, es una certificación por autoridad. Los acuerdos de cobertura amplia, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay, Perú y Panamá tienen dos tipos. Chile y Bolivia tenemos autocertificación, de Colombia, Uruguay, Perú y Panamá es por autoridad. Entonces es importante tener presente esto, porque finalmente es muy relevante tener en cuenta este tipo de certificación al momento de exportar o importar. Y finalmente quiero hablar muy brevemente de los procesos de verificación. Tenemos la autoridad competente al momento de tener algunas dudas sobre el origen de ciertos productos, pues tiene la autoridad y se negocia en los tratados en general la verificación de origen. Es un pilar de la negociación. ¿Cómo se logra la verificación? Tenemos dos tipos, dos mecanismos, a través de cuestionarios o a través de visitas presenciales. Ambos métodos buscan acreditar o no el origen. Si se acredita el origen, tenemos una determinación positiva y efectivamente la duda que existía, no, el producto sí acreditó el origen y tiene derecho a las preferencias arancelarias, como le mencioné. O sea, y si no acredita el origen, pues obviamente hay una determinación negativa por parte de la autoridad y se negaría las preferencias negociadas
y solicitadas por el exportador o productor. Pues eso sería todo por mi parte, y pues agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias al señor González, director general de Reglas de Origen y Análisis del Comercio Exterior, Secretaría de Economía. Ahora, para hablarnos de análisis del aprovechamiento de los acuerdos, le damos la palabra a Sebastián Villano, especialista económico de la LADI. Adelante, Sebastián. Buenos días a todos los presentes en sala, desde México también virtualmente. Bueno, la presentación que voy a hacer ahora refiere básicamente a una actualización de un estudio que la Secretaría de ALADI suele realizar de forma periódica. La misma es sobre una medición sobre el aprovechamiento o utilización de las preferencias. En esta oportunidad llamaremos utilización de los acuerdos, ¿sí? Que esas preferencias comerciales que acaban de comentar los anteriores presentadores, bueno, preferencias que están en el marco de los acuerdos regionales en este caso, que tiene México. Los resultados que vamos a mostrar son preliminares, un trabajo que está en proceso, por lo cual, bueno, es de nuestro interés y agrado poder compartir con ustedes y poder también escuchar sus comentarios, retroalimentación, sugerencias, inquietudes al respecto. Así que, bueno, estamos abiertos a eso ahora y después de esta presentación. Y el trabajo de actualización de la información es con datos a 2021, lo cual, bueno, a mi consideración hace de un estudio bastante actual, sobre todo en datos de comercio, es bueno, lo más actualizado que se puede tener hoy por hoy a disposición. Agradezco. Gracias. La estructura de la presentación es la siguiente. Básicamente voy a intentar dar un contexto que ya dieron los presentadores, así que voy a ir rápido sobre esto, sobre la importancia de México en la región como país exportador-importador, importancia en términos comerciales, ¿verdad? Luego presentaré básicamente la base de datos, la base de datos que ustedes tienen a disposición en la Secretaría General de ALADI, en la plataforma PYME Latinas Grandes Negocios, en su módulo de acceso a mercados. La única diferencia es que voy a presentar la información un poco procesada y nada, trabajada de una forma diferente, tal vez un poco más visual, pero la información es la que está ahí disponible para ustedes. Luego vamos a abordar un poco la estructura de la política comercial de México, tanto como el resto de los países de ALADI. Estos son los aranceles que tienen los distintos países, para luego sí entender un poco la red de acuerdos que ya presentaron muy bien mis antecesores presentadores. Así que bueno, voy a aprovechar esa presentación que hicieron y voy a simplemente a hacer un rápido panorama de cómo se aplica esta red de acuerdos a la política comercial que hay en distintos países, y bueno, finalmente hacer alguna medición de lo que es la utilización de estos acuerdos y comentar los principales resultados. Bien, ¿cuál es la importancia de México en la región? Ya lo hemos visto. Bueno, básicamente México, a pesar de ser el país más grande en términos de producción, exportaciones a nivel regional, digamos, y de la región es el país que tiene mayor volumen en comercio internacional, en la región representa un poco menos, es el 7%, 8% de las importaciones, y en cuanto a las ventas, sí es el tercer exportador más importante, el 12% de la región. Esto básicamente condice con lo presentado anteriormente, digamos, de cuáles son los principales socios comerciales de la región para México. Bueno, sí, Brasil en general es el principal socio de casi todos los restantes países regionales, ¿verdad? Bien, ¿qué base de datos vamos a poner a disposición? La base de datos que utilizamos para la medición de este trabajo, en esta oportunidad, consta de unos casi 7.000 productos. Estos productos están desagregados en general a nivel o ítem arancelario. Esto quiere decir de nivel de 10 o 12 dígitos, en función de la disposición de la información, ¿sí?
esta información combinada con la cantidad de países, que son 13 países miembros, y algunas variables que generamos para hacer esto, unas 24 variables, nos da que estaremos trabajando con un total de más de 1 millón de productos, si lo definimos por país, ítem, acuerdo o no, preferencias, ¿sí? Eso hace que estemos al final trabajando con una base de 25 millones de registros, los cuales, como verán, para la más fácil visualización, vamos a agrupar los resultados en función de los países, o sea, en forma global, a nivel de cada país, ya sea como importador o como exportador, o vamos a desagregar máximo a nivel de estos 6 grupos de productos, ¿sí? Pero ustedes pueden tener los resultados de los indicadores calculados a nivel de, como les comentaba, de ítem o partida, según esté la disponibilidad de la información. Los acuerdos que vamos a relevar en cada relación comercial bilateral, intentamos al menos tener un acuerdo que caracterice esa relación. En el caso de México, como ya comentaron anteriormente, en casi todas las relaciones comerciales tienen acuerdos preferenciales. Esos son básicamente, a partir de estos acuerdos es que obtenemos las preferencias para luego imputarle a los productos, ¿verdad? Y poder entender cuál es la red de acuerdos que tiene México, ¿sí? Vayamos a entender un poco cuál es la estructura del trabajo y caracterizar lo que es la política comercial, ¿sí? Para hacer la medición del aprovechamiento de las preferencias, lo primero que hay que entender es, bueno, cuál es la política comercial que tienen los diferentes países. Todos los países tienen aranceles como parte de su política de desarrollo industrial y comercial. Sobre esos aranceles, que son básicamente heterogéneos para la mayoría de los casos, o sea, se diferencian a nivel de productos y sectores, porque hay diferentes estrategias de desarrollo. Luego que un país define cuál es su estructura de política comercial, viene su estrategia de inserción, digamos, con determinados socios específicos. Eso conforma los acuerdos comerciales, ¿sí? O la red de acuerdos comerciales, que es el segundo nivel de análisis, la política comercial que cada país puede tener con socios. Aquí es que nosotros tenemos las preferencias que se van a aplicar sobre la primera base, sobre la base de los aranceles que previamente define un país tener, para luego sí poder ver si entre los vínculos comerciales que tienen acuerdo y además tiene pertinente que haya un arancel, hay comercio a través de esos productos, lo cual nos indicaría que, bueno, efectivamente se están utilizando o no las preferencias que fueron acordadas, ¿verdad? Así que es como un análisis que va de lo general a lo particular, y así es que voy a desarrollar la presentación. ¿Cuál es ese primer nivel, el de la política comercial de aranceles de todos los países? Bueno, el siguiente gráfico básicamente lo ilustra. Como ven, en el caso de México, México tiene un arancel promedio del 6,6%, sensiblemente inferior a lo que es el promedio regional de 9,1%. El diagrama el gráfico que les muestro se llama diagrama de cajas. El diagrama de cajas lo que hace es, toma el 100% de cualquier sea la variable, en este caso son aranceles, arancel nación más favorecida, entonces distribuye el 100% y agrupa dentro de la caja lo que es el 75% más importante. La línea del medio es el 50% para un lado y el 50% para el otro, ¿sí? Entonces, básicamente me da una idea de concentración o de diversificación de la política arancelaria, ¿sí? México en ese caso ve que la caja es bastante compacta o reducida, lo cual muestra que es concentrada en referencia o en comparación con otros socios comerciales de la LADI, y también relativamente baja, lo cual muestra básicamente que es un país más abierto en términos de política comercial que los socios. Sobre el resto, básicamente, de los ítems, básicamente, es que se va a aplicar luego la red de acuerdos, ¿no? Cuando tengamos que analizar el acceso a mercados de México, es sobre el resto de los países es que se aplican esta red de acuerdos, ¿verdad? Bien, este mismo indicador, como les comentaba, lo podemos ver acá a nivel hasta el nivel de ítem o nivel. En este caso les presento el mismo gráfico que anteriormente, pero desagregado por los 6 sectores.
que creemos que es hasta lo que es visualmente fácil de ver y entender. Entonces, bueno, ahí se puede también comparar, básicamente en los 6 sectores que les comentamos, cuál es el nivel de aranceles que tiene México en este caso, y cuál es el que se va a enfrentar en promedio los exportadores mexicanos por el lado de la LADI, ¿no? Esto básicamente es el promedio del resto de los socios comerciales, ¿eh? Bien, una vez que caracterizamos esta política comercial general de los países de la LADI, podemos entender, o podemos, bueno, aplicarle la red de acuerdos que ya han presentado anteriormente en este panel. A diferencia de lo que se hizo antes, yo lo que voy a hacer es presentar un indicador más sintético y resumido de cómo medir esa red de acuerdos, ¿sí? Entonces, la idea es justamente utilizar la información anterior del arancel nación más favorecida que se aplica. Ese indicador lo podemos resumir, ¿sí?, en lo que es la barra azul sólida. En este caso, es la barra azul sólida representa el arancel que pagarían las exportaciones de, en este caso, México, en el resto de los países de la LADI, ¿sí? Eso es lo que pagarían las exportaciones de México si no tuviese ningún tipo de acuerdo. O sea, todos los productos que vende México, la canasta de productos, se enfrentaría a un arancel, el valor ahí es 8,8% aproximadamente, de 8,8% en el resto de los... O dicho de otra forma, los competidores de los productos mexicanos que no tienen acuerdos comerciales con los países de la LADI, cuando intenten acceder a ese mercado, pagarían un 8,8%. Ahora, los exportadores mexicanos, gracias a la red de acuerdos que tienen con los diferentes socios, promediamos todos los países, y ese indicador resumen es el 4,4%, ¿sí?, de arancel que estarían pagando en promedio en todos los sectores, hacia todos los mercados. Es un promedio como bastante... sí, promedio de promedios, digamos. Al final, los exportadores mexicanos, decimos, están pagando el número que básicamente dio al inicio el secretario general, casi la mitad de lo que pagarían sus competidores sin acuerdo, ¿verdad? Nada, creemos que este análisis es bien interesante por 2 cosas. Primero, entender el margen de preferencia de la red de acuerdos, que es la diferencia entre lo que pagan los competidores y lo que pagaría el exportador que tiene el beneficio del acuerdo, que es casi el 50%, el doble, y el espacio que hay para profundizar, que todavía también se ve que es mejorar este 4,4%, digamos, ¿no?, que básicamente se logra teniendo más acceso a los mercados regionales mediante preferencia, digamos. Este análisis, como comentaba también este indicador, lo pueden ver para cada producto, cada sector de interés, ¿verdad? Nosotros, no, perdón, voy a hacer esto, que no me funcionó el link. Este mismo análisis lo podemos ver acá en cada sector. Entonces, ver en cada sector, por ejemplo, el sector de químicos y plásticos parece ser el que tiene menor, que paga menor arancel, paga apenas 1,5%, cuando en promedio esos productos pagarían casi el 6%. El sector de textiles, por ejemplo, que es también un sector bastante protegido en general en las políticas industriales y comerciales de los países regionales, bien sabido, bueno, el promedio regional de protección es de casi 11%, cuando las exportaciones mexicanas de textiles, cueros, este sector, estaría pagando apenas un 2,5%. Bien. Perdón que les hice algún tipo de anticipo de algunas cosas, pero bueno. Entonces, bueno, eso básicamente me mostraría cuál es la profundidad y la cobertura de la red de acuerdos. ¿Sí? Este indicador que compara la política comercial preferencial mediante los acuerdos y la no preferencial, que es el arancel nación más favorecida. Ahora, ¿cómo medimos cuál es el aprovechamiento de la red de acuerdos? Bueno, una forma de medir el aprovechamiento de la red de acuerdos es ver cuántos ítems o cuánto comercio pasa a través de estos productos. Podemos entender que un producto, en principio, puede o no tener arancel cero, es decir, pagar o no arancel. En ese caso, en el caso que el arancel ya sea cero en el mercado de destino, no tiene sentido analizar si el acuerdo o no es tan pertinente, porque, bueno, no tiene efecto, ¿verdad? Ahora, si el arancel es mayor a cero, sí tiene sentido analizarlo. Entonces podemos encontrar si el ítem es con preferencia
si tiene una preferencia por encima de ese arancel mayor a 0, o sin preferencia si ese ítem no tiene preferencia. Bien, vayamos a este gráfico para mostrar un poco el resumen de esto. Si excluyo aquellos ítems que tienen arancel 0 del análisis, la cantidad de ítems con preferencia para México es del 74% prácticamente, ¿sí? Estamos hablando de 3 de cada 4 productos, ¿sí? Para decirlo en términos más simples, 3 de cada 4 productos que México vende, los vende con preferencia o acceden con preferencia, ¿sí? Al mercado regional. Cuando el promedio regional es más cercano al 87%, 88%, ¿sí? Bien, esta misma desagregación este mismo análisis se puede hacer a nivel sectorial. Simplemente mostrar que, bueno, todos los sectores están bastante bien representados, no hay ningún sector que esté excluido. Sí, aquí ven los porcentajes de los distintos niveles y la comparación regional de, bueno, básicamente en qué sector uno puede tener mayor o menor comparativamente acceso. Lo importante es que tenemos información de muchos de estos sectores, ¿no? Pensar que estamos hablando de que si en total son 7.000 productos para cada país, para cada destino, o sea, quiere decir que, bueno, acá hay muchas cantidades de productos para poder analizar en cada caso. Bien, como les comentaba al inicio, el objetivo primario del trabajo era justamente hacer una medición de la utilización de las preferencias. Comparar perfectamente el estudio que estamos realizando ahora con el anterior no es del todo posible, en parte por disponibilidad de información y precisión de la información que se tenía en aquel momento y que no hasta ahora. Hay información que ahora básicamente no está por el mismo nivel de desagregación, pero también tenemos otras ventajas. Por ejemplo, que hay bastante más información de los países que nos brindan en cuanto a si utilizan o no las preferencias, entonces también creemos que hay espacios de mejora. Ahora, uno de los indicadores que es relativamente comparable con las versiones anteriores es este, ¿sí? Este indicador de medición de la utilización de las preferencias lo que hace es, considera si un producto tiene preferencia y luego, si ese producto tiene preferencia y el arancel era mayor a 0, o sea, lo cual tiene sentido estudiar de ser analizado, nos preguntamos si se comercia, si se registra comercio a través de él o no, y ahí se contabiliza ítem o producto que utilizó la preferencia en caso que haya comercio o que no utilizó la preferencia en caso que no hayas utilizado. La base para considerar esto son estos 7.000 productos, ¿sí? Se toma la misma base para todos los países, ¿sí? ¿Qué quiere decir este indicador en general? Lo primero que llama la atención es que es como relativamente bajo para todos los países. Bueno, la explicación de esto es que lo que se está midiendo es como si un país produjese todos los bienes, estos 7.000 bienes, y lo pudiese vender a los 12 mercados restantes, ¿eh? Lo cual es un caso utópico, digamos, ¿sí? Ningún país ni produce todos los bienes, ni puede vender a los 12 mercados. Pero, digamos, ese es el 100%, digamos, ¿sí? Luego sí es interesante entender la relación que puede haber hacia abajo. Entonces, el promedio regional básicamente está tirado bastante arriba por Brasil. México está muy cerca del promedio regional en ese sentido, ¿sí? Es un país que aprovecha el 5,6% de las preferencias que tiene obtenido. Hay otro tanto que son productos que vende pero que no utiliza preferencias, digamos, ¿no? En el caso de México sobre todo, que es una economía muy diversificada, hay muchos productos que vende pero sin preferencia a los mercados regionales. Bien, entonces vayamos a repasar los principales resultados y trabajo que tenemos por delante. En primer lugar, la política comercial de México es bastante heterogénea en cuanto a su arancel nación más favorecida y a lo que tiene el resto de la región, ¿verdad? La red de acuerdos interregionales que tiene México es bastante amplia y profunda con el resto de los socios comerciales de ALADI. No obstante esto, existen todavía algunos espacios de mejora. Esta red de acuerdos habilita un mayor acceso a los mercados regionales, a los exportadores mexicanos, en referencia a otros competidores que no tengan trato preferencial en los mercados
destino. Esto hace que, mientras otros competidores pueden estar pagando cerca del 9% de arancel promedio en los productos que vende México, los exportadores mexicanos están enfrentando apenas un arancel de 4%, que es justamente el número que daba el secretario general al inicio, que es que pagan un poco más de la mitad de arancel, ¿verdad? Esto hace que también lo comentamos anteriormente, de 3 de cada 4 productos que venden México al resto de la región, 3 de cada 4 productos accedan contrato preferencial a los mercados regionales. De estos productos, de este total de productos comerciados, entonces, considerando solamente la oferta exportable, este indicador es el relativo al que di anteriormente, ese 6% que casi llega a México. El aprovechamiento de las preferencias de México asciende al 37%, ¿sí? Es mucho más cuando dejamos de considerar esos 7.000 productos para todos, sino básicamente consideramos lo que México sí vende, digamos, ¿sí? Cambiamos la base. ¿Por qué no presentamos este indicador para todos? Porque, bueno, la base de los distintos países va cambiando, ¿sí? Cada país vende productos diferentes, algunos venden más, otros venden menos. No es un indicador tan fácil de comparar entre países, pero sí para un mismo país es interesante entender que mejora mucho la utilización de los acuerdos cuando se toma en cuenta lo que el país puede efectivamente exportar. Bien, existe igualmente, a pesar de que aumenta mucho el indicador, un espacio de mejora para el mejor aprovechamiento de la red de acuerdos que tiene vigente y para mejorar todavía la diversificación de mercados y la red de acuerdos de México. Bien, muchas gracias. Les dejo algunos gráficos en anexo para información. Gracias, Sebastián. Nuevamente le vamos a devolver la palabra a Alejandro Bonilla, que nos va a hablar sobre indicadores comerciales. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bien, nuevamente, gracias por su atención. ¿Qué hemos visto la mañana de hoy? Iniciamos en materia de las herramientas, de los productos, con la presentación de las fichas que nos van a permitir, las fichas descriptivas que nos van a permitir tener una aproximación inmediata a la red de acuerdos y a lo que cada uno de ellos representa. Esto con la intención no solo de fomentar el comercio y la inversión a través de la cercanía geográfica, sino de la certidumbre que representa tener esta red de acuerdos y visualizarla no solo, como se ha mencionado la mañana de hoy, como la definición última o la exportación última de productos, sino la posibilidad de incorporarnos en esas cadenas de valor, en esa conformación de los elementos de regla que como se definió también y nos explicaron ampliamente, la conceptualización de la preferencia arancelaria a partir de la definición de las reglas de origen y el aprovechamiento de los insumos que hagan más competitiva la presencia de los productos, en este caso mexicanos, en la región de la ALADI. Entonces, una vez que vimos esta red de acuerdos y la certidumbre que esto manifiesta, nos hicieron favor de presentar con detalle las condiciones en las que los productos mexicanos tienen acceso a los mercados de la región a través de los instrumentos, de los beneficios arancelarios y también a detalle lo que se refiere a reglas de origen, un elemento fundamental para tener en consideración en materia de comercio internacional. Después de esto, Sebastián Villano nos presentó cuáles son el aprovechamiento de los beneficios arancelarios que a la fecha tiene la región y bueno, pues ahí nos empiezan a presentar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los temas en los cuales, bueno, pues tendremos que afinar las baterías de las siguientes actividades de promoción comercial. En este momento lo que vamos a presentar es una matriz de empalme. ¿Qué es una matriz de empalme? Básicamente es un ejercicio estadístico en donde nosotros hicimos un análisis de la oferta exportable de México. Identificamos para cada uno de estas partidas cuál es el índice de ventaja comparativa revelada, es decir, comparamos o ubicamos cuál es la competitividad de esta oferta exportable respecto del comercio de esos productos en el mundo y al final lo que hacemos es interrelacionarla con la demanda de esos bienes en la región. ¿Cuál es la utilidad de este ejercicio? Primeramente, visualizar la información que aun cuando está de manera ya disponible en el universo de Internet, aquí lo que hacemos es incorporar o retomar esta información que está de alguna manera
diversificada y generar productos que consideramos útiles para el análisis, la actualización de datos, el análisis ya sea a nivel de empresa, a nivel de sector, a nivel de cámara representativa, representación para la promoción del comercio, inclusive tener incidencia en la agenda de trabajo de las decisiones de política pública. Ya Arturo Juárez, quien nos precedió por parte de la Secretaría de Economía, indicó la ventaja que representa que cada acuerdo cuenta con una comisión administradora, una instancia en la cual, además de la revisión del seguimiento y evolución de los acuerdos, también representa la posibilidad de estar atentos a las necesidades que el sector productivo en cada caso tiene o cada caso deberá de manifestar. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la intención de este ejercicio, provocar esas agendas de trabajo y refrescarnos en algunos de los elementos que a veces damos por hechos, pero que de vez en cuando vale la pena voltear a ver. Entonces, las matrices de empalme, ¿con qué criterios se elaboraron? Primeramente, vamos a tomar en consideración las cifras extraídas del Trade Map, del Centro de Comercio Internacional. Esto porque, además de la información particular para los países de la LADI, estamos utilizando información global para poder conformar cuál es el índice de ventaja comparativa. Por eso es que tomamos esas cifras que están hasta el año 2021. A nivel el análisis se hace a nivel de partida arancelaria, es decir, 4 dígitos reconocidos mundialmente por parte del sistema armonizado, de tal manera que podemos homologar la evaluación y la valoración de cada uno de los índices que estamos presentando. Los productos que tomamos en consideración para el análisis son aquellos que han representado, que han manifestado, que tienen registradas exportaciones para cada año desde el 2017 al 2021. Es decir, que tuvo que estar presente en cada uno de los ejercicios de exportación de este año para que pudiera ser incorporada en este ejercicio. El índice de ventaja comparativa revelada, como ya les mencionaba, es la identificación de las ventajas que cada uno de los productos de exportación que forman parte de la oferta exportable de México tiene respecto de estos mismos productos en el comercio mundial. Y el índice de empalme es en donde cruzamos precisamente estos productos que tienen una ventaja comparativa revelada manifiesta con la proporción de mercado no atendido en la región. Aquí lo que nos va a permitir es identificar aquellos bienes que ya tienen presencia en de alguna manera en el exterior, pero que el espacio que la demanda regional representa todavía representa un área de oportunidad. Este ejercicio lo que nos va a permitir es hacer un análisis, pues si el tema de esta expansión en el comercio se refiere a un pico arancelario, se refiere a un tema de transporte, se refiere a un tema de logística, a un tema de normas técnicas, y es ahí donde radica la importancia del ejercicio, prender los focos para poder entonces concentrarnos en resolver, en atender esos temas que están inhibiendo la posibilidad de crecimiento del comercio o de incorporación al mercado regional. Entonces, en estas matrices empalme vamos a encontrar también este elemento que es un hilo conductor con la parte de análisis de acuerdos, la evaluación del aprovechamiento, como bien Sebastián Villano lo dijo, y también en las matrices de empalme vamos a encontrar estos conceptos, de tal forma que el análisis no se concentró solo en aquellos productos que mayor volumen de comercio tienen, que parecería formar parte de la oferta tradicional de exportación de los países, sino que se hace una diversificación del análisis de tal manera que estén alcanzados, que estén analizados la mayoría de los productos con los diferentes o incorporados en los diferentes grupos o sectores industriales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta matriz de empalme? Esta es una visión del monitor en donde, como ustedes podrán ver, y ahorita voy a hacer una segunda actividad de alto riesgo, que es entrar directamente a la página de la Secretaría a visualizar en vivo este instrumento, de tal forma que nos permita aquí visualizar el ejercicio en donde yo para cada producto, para cada partida de la oferta exportable mexicana que ya identificamos con estos criterios previamente descritos, yo voy a tener el índice de ventaja comparativa revelada. Esto me posiciona cuál es la ventaja que en el comercio mundial
se tiene el producto de exportación mexicano. También voy a compararlo con el espacio no atendido en la región, es decir, uno de los escenarios deseables es un producto con alta capacidad de competencia en un espacio considerado no atendido por las exportaciones mexicanas en la región, por lo tanto, me da un índice de empalme importante, es decir, cuando yo identifique cuál es el elemento inhibidor de este comercio y entonces me dé la posibilidad de liberarlo o de promoverlo, entonces estaré con un producto altamente competitivo abordando una región de alto valor en términos de posibilidades de mercado. Esto es la relevancia, este es el ejercicio que nosotros con información pública logramos generar. En el caso de México, pues como es conocido por todos, la dispersión en términos de la oferta exportable es suficiente, es llama la atención. Por eso es que nosotros en el archivo Excel que vamos a poner también a disposición, encontramos 944 partidas. Estas 944 partidas ya tienen de facto el análisis del índice de ventaja comparativa. Ya sabemos qué tan competitivas son en términos del comercio mundial. Y también vamos a encontrar entonces la disponibilidad o el espacio no atendido para poder concentrar las acciones. Entonces, en este momento pedimos un redoble como en el circo para poder entrar en vivo a la página de la Secretaría y en este sentido mostrarles de manera activa cómo es que vamos a encontrar estas matrices de empalme. Aquí están los criterios que ya hemos definido, aquí están los productos para rápida referencia. Para cada uno de los países de la ALADI se generaron estos ejercicios. En el caso de México, nosotros encontramos aquí el archivo Excel con todos los datos que sirvieron de elementos para crear esta información y que está disponible para que en aquellas noches sin sueño podamos bajar el archivo, ponerlo en nuestra computadora y entonces poder hacer todo el análisis y la revisión con los filtros que nosotros querramos utilizar y que nos permita entonces conocer a detalle información adicional a las que estamos mostrando. Esta es una aproximación a la incorporación de datos abiertos, es lo más próximo a datos abiertos, para que no solo sea un producto último, sino que sean insumos para los estudios y los ejercicios que ustedes quisieran hacer a nivel de cámaras, a nivel de empresa, a nivel gubernamental, cualquiera que fuera el uso de los mismos. Pero en este caso me voy a incorporar a este monitor, a esta visualización, que ya les mostré la fotografía en el slide anterior, pero aquí vamos a tener la operación en vivo de este tipo de monitores que, repito, está para cada uno de los países. Entonces, si yo quisiera conocer cuáles son los productos con mayor índice de ventaja comparativa revelada, aquí, bueno, pues yo voy a tener un sorteamiento de estos indicadores en donde pues yo los puedo acomodar de mayor a menor. Hay algunos elementos que, bueno, pues no nos sorprenden, sino que ya forman parte de nuestro conocimiento del desempeño de las exportaciones. Sin embargo, también vamos a tener o vamos a poder descubrir o actualizar cuáles son, en el caso de ciertos productos, aquellos que ya tienen o que tienen una alta cualificación, una alta calificación y reconocimiento en el comercio internacional y que entonces deberán formar parte también de nuestras actividades de promoción. Pero si nosotros cruzamos esto con el espacio no atendido de importaciones en la región ALADI, entonces vamos a generar el índice de empalme. Y este índice de empalme lo que nos va a permitir es identificar, como decía anteriormente, en dónde las acciones que nosotros emprendamos para fomentar el comercio de estos productos van a tener un mayor impacto en beneficios para atracción de inversión, para generación de empleo y para aprovechar estos mercados que actualmente nuestros productos, siendo altamente competitivos, no han incorporado. Entonces, bueno, pues esto es un ejercicio que pretende mover los esquemas, las estructuras que muchas veces tenemos por ahí, damos por hecho.
pero la intención es generar elementos de análisis, de discusión, para que esto se transforme en acciones que permitan incrementar la presencia de los productos mexicanos en el mercado de la región, teniendo en consideración esta amplia red de acuerdos que también nos representa certidumbre, y la certidumbre se transforma en menores costos y por lo tanto aumento de la competitividad. Entonces, esto era el tercero de los productos que querríamos mostrarles esta mañana. Me gustaría regresar a la presentación para entonces decir, bueno, como ya les indiqué anteriormente, esta monitor de operación junto con el archivo Excel lo vamos a encontrar en la sección Acceso a Mercados, en este icono que es nuevo para quienes ya están familiarizados con esta página. Bueno, pues este es el séptimo de los iconos que van a encontrar a partir de la semana pasada, en donde vamos a poder identificar estos ejercicios, no solo para el caso de México, sino para los 13 países. Ya está hecho, evidentemente que responde a diferentes naturalezas, dependiendo de la oferta exportable de cada país y al volumen. Aquí es destacable que, como ya se ha hecho también mención esta mañana, el comercio regional pues está básicamente dado en materia de manufacturas. El reciente reporte de la CEPAL en términos del avance para la Agenda 2030 enfatizó que si la región resuelve temas relacionados con picos arancelarios y con el tema de transporte y logística de movimiento de mercancías, este intercambio podrá alcanzar no el 14% del comercio de la región, sino el 21%. Entonces, esto también nos ayuda, nos genera incentivos para entonces afinar baterías y en comunión con todo lo que se ha visto sobre áreas de oportunidad en los acuerdos, sobre la necesidad de tener amplio conocimiento y difusión de estos instrumentos en las MIPYMES y en todas las empresas para la formación de cadenas de valor. Bueno, pues forma parte estos ejercicios de aquellos datos que la Secretaría pone a sus órdenes para de esta manera coadyuvar a la toma de decisiones. Entonces, este sería el tercero de los productos. Esta es la forma en la que nosotros lo vamos a encontrar en la página de la Secretaría y pues no me resta más que agradecer la atención. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le ofrecemos la palabra a Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción del Comercio, Desarrollo y la Competitividad, quien nos comentará sobre una actividad prevista para el viernes 9 de junio sobre los talleres empresariales. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Agradezco la oportunidad de compartir el día de hoy con empresarios, autoridades y expositores de México estos productos que bien ha presentado mi colega Alejandro Bonilla y también Sebastián Villano. El día de hoy quería compartir con ustedes una invitación para el día viernes 9, ¿no? Es decir, que al final del último ciclo país de esta primera etapa, que será el de Venezuela, nosotros estaremos llevando a cabo un taller de las herramientas digitales que provee la LAI para vamos a decir, las empresas que quieran incrementar su posicionamiento regional, ¿no? Estas son herramientas digitales que están diseñadas para las pymes y que ellas mismas puedan entender, ¿no? La utilización de las mismas para poder mejorar su posición a nivel regional, ¿no? Este taller va a estar dirigido a todas las empresas que tengan interés en conocer más en profundidad la herramienta de conexión empresarial y acceso a mercados, las cuales están vinculadas a la utilización de manera gratuita de las pymes para poder mejorar su inteligencia comercial y sus conexiones, ¿sí? De esta manera estamos hoy por hoy compartiendo en la pantalla el vínculo al Centro Virtual de Formación, que es donde ustedes van a poder encontrar, si se pudiera llamar, una especie de manual, es decir, una capacitación en la utilización de estas dos herramientas que serían muy útiles que puedan revisar previa a la capacitación en vivo que se realizará el día viernes. Recordemos que este vínculo lo pueden encontrar también en el chat de esta sala y además que durante la sesión del viernes tendremos a técnicos especializados en la LADI, sobre todo en lo que es inscripción, clasificación de productos o servicios y además también quienes van a poder darles tips en la mejor utilización de las herramientas. De esta manera estaríamos esperando que ustedes puedan integrarse a este taller del día viernes para poder recibir cualquier tipo de consejo o ayuda
para el mejor uso de las herramientas mencionadas. Agradezco mucho su atención, esperemos que puedan seguir participando de los demás talleres, perdón, de los demás ciclos países, de los países que quedan durante estas fechas y además que puedan participar el día viernes en el taller. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Agradecemos a las autoridades, secretario general, embajador, subsecretaria, jefe de departamento, público en general, por estar presentes en este ciclo. Damos por concluido el ciclo y que tengan un excelente término de jornada.